La educación virtual es el uso del Internet para la difusión de enseñanzas y conocimientos a los alumnos de diferentes partes del mundo, ya sea por el medio de aulas virtuales en distintas plataformas a las que accede a través del Internet. En el Perú, esta modalidad de aprendizaje se incrementó y se dispuso en todas las instituciones de manera obligatoria, sean públicas o privadas, debido a la pandemia del COVID-19. Esa postergación y esta suspensión de actividades también alcance no solamente a la educación básica regular, sino a la educación técnica superior y a la educación universitaria. El distanciamiento social obligatorio y la emergencia nacional hizo que ahora el expresidente Martín Vizcarra declarara cuarentena obligatoria, ocasionando así que las clases presenciales quedaran suspendidas indefinidamente. Esta modalidad de estudio, al ser relativamente nueva en varias instituciones, trajo consigo consecuencias positivas, pero también aún negativas para el estudiante y para el profesor. Una de las mayores dificultades es que el alumno debe de contar con un equipamiento mínimo para acceder al curso y sobre todo tener acceso al Internet, lo que en muchas partes del Perú no sucedía. No todos contaban con el acceso al Internet, lo que hacía que los estudios se vieran perjudicados. Y entonces se hace una estadística con datos del INEI, del censo, sobre qué conexión tienen los alumnos y profesores en el Perú. Resulta que alrededor del 30% tienen computadoras y acceso a Internet. Así como los profesores, la necesidad de adaptar sus materias educativas a esta modalidad. Tal como dijo el doctor de comunicaciones Tomás Altarrama, es cierto que existen aspectos de la formación personal que será muy difícil trasladar a la modalidad en línea. Sin embargo, es imperativo en este contexto migrar a la educación no presencial. Otro factor importante que dificulta el aprendizaje en la poca interactividad o ausencia de participación de los estudiantes en las clases virtuales, ya sea por falta de interés hacia el curso en específico o en algo que se distraiga y ocasione que pierda la continuidad de su clase. Por ello, para prever y tratar de reducir esas dificultades, es que cada una de las universidades en el Perú han diseñado sus propias plataformas digitales para brindar un servicio educativo de calidad y que la educación en el país no se detenga. A nivel mundial, la situación es similar a la de nuestro país. Según la UNESCO, estudiantes de distintos niveles han tenido que interrumpir sus clases por el coronavirus. El cierre de escuelas y universidades impactó a más del 89% de los estudiantes del mundo. Creo que para evaluar cómo ha sido este proceso de adaptación de los jóvenes universitarios a la educación virtual, hay que tener en cuenta diversas variables. Una de ellas es si la universidad es privada o pública, porque hay universidades privadas que han tenido previamente una adaptación de sus sistemas educativos a plataformas virtuales, ¿no? La Universidad Católica es un ejemplo de eso. Ellos ya venían trabajando plataformas virtuales en la cual incluso era posible hacer la matrícula, pero luego tienes universidades como San Marcos en las cuales la matrícula continúa siendo presencial porque aún no lograban adaptarse a diversas herramientas de la gestión universitaria a lo que es la educación, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esa variable, luego hay que tener en cuenta las carreras también. Hay carreras como biología o algunas carreras de la Universidad Agraria a las cuales les fue demasiado difícil adaptarse a este contexto y tomaron algunos meses de más para poder desarrollar un semestre en este contexto de coronavirus, ¿no? Está también la variable de las familias, de los universitarios, digamos, del nivel socioeconómico de estos universitarios para poder acceder a internet de buena calidad, para poder acceder a tener una buena laptop o un buen espacio para estudiar en casa. Y ya luego para tener en cuenta otra variable más que explica un poco más la deserción de este contexto es el tema de los ingresos familiares para poder pagar boletas y pensiones. Esto en el caso de las universidades privadas, que ha generado una deserción alta en muchos jóvenes universitarios. La Superintendencia Nacional de Educación Superior y Universitaria, SUNEDU, publicó en el diario oficial El Peruano los criterios para que de una manera excepcional se realicen las asignaturas mediante mecanismos de educación no presencial por parte de las universidades que así lo decidan
como medida para prevenir y controlar la COVID-19. Por ello, bajo un estudio exhaustivo por la INEI en el primer trimestre de 2020, se determinó que el 41.1% de hogares a nivel nacional tenía el acceso a Internet, mientras que en los hogares de Lima Metropolitana se controlaba con un 62.9% de acceso al Internet. Esto nos da una idea de la brecha tecnología existente a nivel nacional, reafirmando el centralismo de Lima Capital, que presenta una mayor proporción que a nivel nacional, es decir, un 22.8% por encima de total, no cuenta con acceso a Internet para realizar estudios remotos. Desde el inicio del proceso del COVID, el Ministerio de Educación dispuso una serie de medidas para ayudar justamente a las universidades, tanto públicas como privadas, para poder afrontar esta pandemia. En el caso de las universidades públicas, el Ministerio de Educación, a través de un decreto legislativo, ha habilitado un presupuesto hasta de 31 millones de soles para que las universidades puedan comprar y contratar servicio de Internet a sus estudiantes de menores recursos. Asimismo, el funcionario de la Dirección General de Educación Superior del Minedu, Jorge Mori, indicó que desde marzo de este año, cuando inició el estado de emergencia, desplegaron 4 líneas de acciones para mantener las 41 universidades públicas del Perú en funcionamiento. Es un escenario de educación remota para que los estudiantes no pierdan sus estudios. Estas 4 líneas son la conectividad de los estudiantes y universidades, capacitando a docentes, la entrega de becas económicas a los estudiantes y el desarrollo de políticas de bienestar. Ante ello, se ha financiado la adquisición de 90.000 chips para estudiantes de bajos recursos. Esta cifra se incrementará a 24.000 en los próximos meses. Debido a ello, el Ministerio de Educación, Ricardo Cuenca, indicó que el 98% de las universidades peruanas ya empezó a trabajar de forma remota. Y para tener en cuenta también otros factores un poco más personales, hay que ver temas de salud mental, temas de mucha presión universitaria en temas de tareas, incluso hasta el contexto político, que ha hecho que muchos jóvenes universitarios dediquen su tiempo a actividades que no necesariamente están vinculadas a sus estudios, pero sí con la realidad del país, ¿no? Entonces creo que el contexto del coronavirus ha planteado, o sea, muchos retos a nivel económico, a nivel político, a nivel social, a nivel personal, a nivel familiar. Ha generado que la adaptación en verdad no sea uniforme. Yo creo que esa es mi principal conclusión, que es una adaptación que no ha sido uniforme, que ha sido más bien diversa, dependiendo del nivel socioeconómico, dependiendo de la carrera, dependiendo de los ingresos de la familia, y dependiendo también del mismo país, si es que ha permitido que justamente los jóvenes puedan tener una educación virtual adecuada. La Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior, FIPES, nosotros estimamos que ese ciclo la deserción está alrededor del 15% en el caso de las universidades privadas. Incluso algunas universidades superaron el 30% de deserción, sobre todas aquellas que tienen alumnos del segmento CIRE. Según la INEI, se tiene un aproximado de 965.709 estudiantes en universidades privadas y 314.029 en públicas, realizando estudios virtuales entre hombres y mujeres, que se encuentran sobre todo en la edad de 18 a 25 años, de los cuales 150.000 tuvieron que abandonar sus estudios en las diferentes universidades del país, según lo que indicó por el presidente del Instituto Peruano de Derecho Educativo, Luis Lescano. Que son en total, estoy hablando de más o menos 160.000, 170.000, hasta 180.000 estudiantes que todavía no arreglan su problema, ni sus traslados, ni la continuación de los estudios. En el caso de las universidades, de un 15% de deserción. En el caso de institutos, aproximadamente un 30% de deserción. Acabas teniendo una cifra de cerca de 100.000 estudiantes en institutos de educación superior y cerca de 150.000 universitarios. Asimismo, de las 141 universidades, solo 94 obtuvieron licenciamiento, es decir, que las 47 universidades, la tercera parte de las que funcionaban en el país, tuvieron que cerrar sus puertas, y a la fecha de estas 94 universidades licenciadas, 51 universidades públicas y 32 privadas del país
ya iniciaron su funcionamiento en modalidad remoto. Sobre si la educación virtual favorece o no el progreso y desarrollo de los universitarios, otra vez eso depende mucho del tipo de universidad, pública o privada, y de que esta universidad se haya adaptado correctamente a plataformas virtuales. También depende bastante de la carrera. Hay personas que estudian artes escénicas, personas que necesitan ir a un laboratorio, entonces es para ellos un poco más difícil poder tener un nivel adecuado en sus clases, ¿no? Entonces, yo creo que depende bastante. Creo que la educación virtual tiene mucho potencial, sobre todo por si hay temas de tiempo, porque ya no tienes que movilizarte de una distancia a otra, puedes llevar clases de diversos cursos con diversas personas, de diversos lugares. Entonces, sí, la educación virtual de hecho ha sido un boom, han salido muchos cursos, no solamente desde las universidades, sino desde otras plataformas como municipalidades, ONGs y organizaciones en general, pero creo que también eso tiene un nivel de saturación y creo que la educación virtual va a tener que ser o semipresencial o tener que adaptarse de otra manera, ¿no? Que ver solamente una pantalla. Entonces hay que también ver los estudios que vayan a salir respecto a la educación virtual y sus impactos en los jóvenes universitarios. Realizamos una encuesta con la finalidad de conocer las dificultades del proceso de enseñanza, aprendizaje virtual a nivel universitario, ante las preguntas hechas con el objetivo de investigar los problemas técnicos que tienen los estudiantes y las medidas de las universidades ante esta situación. Además, conocer el porqué de poca participación de los estudiantes universitarios en las clases virtuales. De total de participantes, contamos con la participación de 52% de hombres y un 48% de mujeres. Además, sus edades oscilan entre los 19 y 21 años mayoritariamente, esto como datos generales de nuestra muestra. Uno de los datos más relevantes que encontramos es que un 67% dice tener problemas de conectividad o del Wi-Fi para llevar satisfactoriamente su clase. Seguimos de 16.2% que decide que la conectividad del docente es mala. Además, un 42% mencionó que casi nunca tiene dificultades para manejar las plataformas virtuales de educación, siendo la app de Zoom la más fácil de manejar para ellos, con un 61.6% de preferencia. Incluso les parece mucho más fácil de manejar que la plataforma de Blackboard, que solo tiene un 13.1% de preferencia, según los gráficos. Las universidades se han visto en la necesidad de implementar otros recursos para facilitar el aprendizaje en los estudiantes, siendo los foros los más usados, según el 60% de encuestados. Le siguen las lecturas obligatorias con un 21% y los debates virtuales con un 15%. Sobre si los maestros ayudan a captar la atención de sus alumnos, un 45% mencionó que son buenos, frente a un 40% que dicen los estudiantes regularmente. Además, un 50% de universitarios mencionó que ocasionalmente las tareas que los maestros dejan resultan buenas para su aprendizaje. Respecto a la poca participación de alumnos durante las clases, se supo que un 61% hacía ocasionalmente tareas que dificultaban la atención a sus clases. Cuando se le preguntó qué tipo de actividades, el 33% mencionó estar en su lugar de trabajo, frente a un 32% que chatea o revisa sus redes sociales. Además, un 48% de estudiantes refiere que se siente motivado al participar ocasionalmente. Sin embargo, cuando preguntamos cuándo le motivan sus clases, un 42% mencionó que se siente poco motivado.